Buenas tardes, auxiliar. Buenas tardes, compañero. Somos el grupo 5, conformado por Harjuri Blas, Joana, Licona Mariño, Karen, y mi persona, Guzmán Mendoza Santiago. Y les vamos a venir a explicar qué es lo que pasa de la tercera a la octava semana de gestación, también conocido como el periodo embrionario u organogénesis. ¿Por qué se le dice organogénesis? Porque las tres capas germinales previamente dichas, el ectodermo, mesodermo y el endodermo, van a formar sus propios órganos y tejidos. Yo les voy a venir a hablar acerca del derivado del ectodermo, la neurulación. ¿Qué es lo que va a pasar? La placa neural del ectodermo va a venir a formar lo que se va a conocer posteriormente como tubo neural. Este va a dar lugar al tejido nervioso. ¿Y por qué se va a deber esto? Va a haber un aumento de la señalización del factor de crecimiento de fibroblasto, que va a hacer que la placa neural vaya en dirección ventral hasta que se llegue a formar el tubo neural. Y este factor de crecimiento de fibroblasto va a secretar una serie de proteínas, la cordina, la anogina y la folistatina, del nódulo primitivo del mesodermo precordal y de la notocorda. ¿Y para qué es esto? Para inhibir la proteína morfogénica ósea. ¿Qué es lo que pasa si es que estas proteínas no son secretadas y no es inhibida la proteína morfogénica ósea 4? No se va a formar el tejido nervioso, sino que se va a formar la epidermis. Y bueno, esta neurulación va a pasar de una placa totalmente plana a elevar sus pliegues y cerrarse sobre sí misma en dirección ventral, imaginándose en dirección ventral, provocando primero el pliegue neural, el surco neural debido a los pliegues, después la cresta neural, hasta finalmente formar el tubo neural. Y la cresta neural tiene unas células muy importantes que van a ayudar a estos órganos, en la formación de distintos órganos, y van a migrar en primer lugar en vía dorsal, dirección de la epidermis, que estos van a ayudar en la formación de los melanocitos. También la cresta neural pasa por una etapa mesenquimatosa, epitelio mesenquimatosa, que va a unir el ectodermo. Pueden provocar amputaciones y inhibir constricción. Y de la segunda vía va a ir a una dirección ventral, va a ir sobre la pared anterior de los somitas, que no son nada más y nada menos que parte del mesodermo, pero eso va a ser explicado posteriormente. Que estas células de la cresta neural van a llegar a formar los ganglios sensitivos, neuronas simpáticas y entéricas, células de Schwann, células de la médula suprarrenal. En fin, estas células de la cresta neural contribuyen a muchos órganos en la formación de ganglios craneales, células gliales, melanocitos, dermis, etc. Bueno, aquí una línea de tiempo recapitulando lo que dije posteriormente. Que en el día 18 van a ser secretadas, va a haber el aumento de la señalización del factor de crecimiento de fibroblasto, se secretarán las tres proteínas, la cordina, la anogina y la folistatina, inhibirán la BMP4, la proteína morfogénica ósea 4, y irá el ectodermo en dirección ventral, formando los pliegues neurales, que formarán el surco neural, y se irá cerrando conforme van a pasar los días hasta el día 22, que se va a cerrar en el quinto somita de la región cervical, y esto se irá cerrando en una doble dirección, de arriba hacia abajo, a la región craneal hasta la región caudal. Y pasado un tiempo, va a cerrar hasta llegar hasta los dos extremos, que se los va a conocer como neuroporo, que es la conexión con el amnio. Y ya llegado el día 25, se llegará a la fase de 18 a 20 somitas, donde se cerrará el neuroporo anterior. Y por último, en el día 28,
llegará a la fase de 25 somitas, que esto ya se dará el neuroporo posterior. Y aquí ya se llegarán a presentar estructuras como la plácoda auditiva, la plácoda del cristalino, el reborde de la extremidad, los arcos braquiales, la proveniencia cardíaca y el cordón umbilical. Pero si hay una falla en este cierre del tubo neural, bueno, en este periodo, en sí, es donde pasan la mayoría de los defectos congénitos. Y les voy a venir a hablar de los defectos del tubo neural, o por lo menos los dos más comunes, la anencefalia y la espina bífida. ¿Por qué es la anencefalia? Por un mal cierre de la región craneal del tubo neural, que no llegará a formar en su totalidad el encéfalo y causará la anencefalia, que es una condición mortal para el bebé. Y de la región cervical hasta la región caudal, un mal cierre en esa zona llegará a formar la espina bífida, que es más común en la región lumbosacra. Pero gracias a los avances que hay, el 70% de todos los defectos del tubo neural pueden prevenirse con el ácido fólico. Y eso sería todo hablar del ectodermo. Posteriormente mi compañera va a explicar el mesodermo. Eh, Mi nombre es Giovanna Jarjuri Blas y voy a continuar con la exposición, lo que sería los derivados de la capa germinal mesodérmica. El mesodermo se va a dividir en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral, que a su vez se va a dividir en dos capas, que sería la capa parietal y la capa visceral. Las células de la capa germinal mesodérmica van a constituir lo que es una lámina delgada de tejido laxo. Siguiente diapositiva. El mesodermo paraxial va a estar organizado por segmentos o somitómeros. Los somitómeros van a estar constituidos por células mesodérmicas y se van a dirigir en dirección cefalocaudal. Los somitómeros primeramente se van a manifestar en la región cefálica al inicio de la tercera semana. En la región de la cabeza se van a segmentar con la placa neural y van a formar lo que son las neurómeras. En la región occipital al caudal se van a organizar en somitas. La distribución de somitas, el primer par de somitas se va a manifestar en el día 20 y la velocidad aproximada es de 3 pares por somitas por día hasta el final de la quinta semana. Van a dar así el total de 42 a 44 somitas, de los cuales se van a distribuir en 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coccígeos. El primer par occipital y de 5 a 7 coccígeos van a desaparecer y el resto va a formar lo que sería el esqueleto axial. Un dato curioso en aquí es la periodicidad específica en la que se van a presentar los somitas. Gracias al conteo que se puede realizar en los somitas, podemos saber la edad aproximada que tiene el embrión. Como por ejemplo, en la imagen que pueden ver ahí, se ve un embrión de 28 días que tiene aproximadamente 25 somitas. La siguiente diapositiva. La regulación molecular de la formación de los somitas. Esto va a depender del reloj de segmentación que va a estar establecida por la expresión cíclica de ciertos genes. Dentro de ellas se van a encontrar miembros de vías de señalización de proteínas, de Notch y de la WNT. Notch va a estar acumulado exactamente en el mesodermo presomítico. Su incremento va a activar genes que van a establecer al somita.
El ácido retinoico, o AR, se va a presentar en mayor concentración en la región craneal. Y la combinación del factor de crecimiento de fibroblastos 8, WNT3A, se va a presentar en mayor concentración en la región caudal. Ahora, el AR y la FGF8, la WNT3A, va a regular lo que son los límites de los somitas. Junto con lo que sería el ácido retinoico y el factor de crecimiento de fibroblastos 8 y la WNT3A, va a controlar lo que sería el reloj de segmentación y la actividad de la vía de Notch. Siguiente diapositiva. La diferenciación de somitas. Los somitas dentro de los somitas, que serían las células mesodérmicas, van a experimentar lo que es la epitelización. El esclerotoma se va a formar por lo que las somitas van a experimentar esa epitelización y la somita va a perder esa característica epitelial y va a adquirir una cualidad mesenquimosa. El dermatoma está ubicada entre el borde dorsomedial y ventrolateral de las células musculares, y las células del miotoma van a formar lo que sería la dermis. El miotoma y el dermotoma retiene la inervación de su segmento de origen. El esclerotoma sería más específicamente el componente tendinoso cartilaginoso óseo, y el miotoma vendría a ser el componente muscular segmentario, y el dermotoma va a integrar la dermis de la espalda. Siguiente imagen. La regulación molecular de la diferenciación de somitas. La noguina histonic de Hay-Hodge o la SSH va a ser secretada por el tubo neural, específicamente la placa basal, junto con la notocorda, van a hacer que la porción ventral del somita forme lo que es el esclerotoma y también pueda activar lo que es el PAX1. De esta manera también va a controlar lo que es la condrogénesis y la formación de las vértebras. La WNT del tubo neural de la placa dorsal, lo que va a hacer es, va a expresar al PAX3 a marcar la región del dermiotoma del somita. También la WNT va a expresar lo que sería el MIF5, que es más conocido como el factor miogénico 5, y el NT3, que es neurotrofina, va a inducir a la porción intermedia del somita para que se convierta en dermis. La combinación de WNT y el BMP4 o lo que sería la proteína morfogenética ósea 4 van a activar lo que sería el NIOT. El NIOT también es una proteína 1 que es diferenciadora de miogénica. Siguiente diapositiva. El mesodermo intermedio. Está conectada temporalmente con el mesodermo paraxial y también con el mesodermo de la placa lateral, y también está diferenciada por la estructura urogenital. En este mesodermo intermedio se van a originar lo que son las unidades excretoras del sistema urinario y las gónadas. En la región cervical y torácica superior se van a originar los
futuros nefrotomas, que son cúmulos de células segmentarias. Y en el sentido caudal van a dar origen lo que sería el cordón nefrógeno. Y este cordón nefrógeno son masas no segmentadas de tejido. Siguiente diapositiva. El mesodermo de la placa lateral. El mesodermo de la placa lateral se va a dividir en dos capas, la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal o somática va a estar unida con el ectodermo, que cuando va a estar la capa parietal unida con el ectodermo se va a llamar somatopleura. Este va a crear pliegues, va a crear pliegues de la pared lateral del cuerpo. Va a formar la dermis de la piel de la pared. También va a formar lo que serían los huesos, el tejido conectivo y el esternón. Las células precursoras del esclerotoma y de los músculos van a migrar al interior de esta capa para constituir lo que serían los cartílagos, cartílagos costales, los músculos de las extremidades y los músculos de la pared del cuerpo. Sus células de esta capa parietal van a formar lo que son las membranas mesoteliales y estas van a cubrir la cavidad peritoneal, la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. En la capa visceral y esplácnica va a estar junto con el endodermo, y en la unión de la capa visceral con el endodermo se va a llamar esplacnopleura. También junto con el endodermo embrionario va a integrar lo que es la pared del tubo intestinal y sus células van a originar una membrana serosa delgada en torno a cada órgano. Gracias. Sangre y vasos sanguíneos. La sangre y los vasos sanguíneos también se forman en el mesodermo y se forman por dos vías. Una por cologénesis, que se forman a partir de hístoles sanguíneos por células mesodérmicas. Estas células mesodérmicas son precursores de células y vasos sanguíneos. Y también por otra vía que es la de angiogénesis, que se forma a partir de vasos ya existentes. Los hístoles sanguíneos se encuentran en el mesodermo de la pared del saco vitelino. Las células sanguíneas que provienen de los hístoles sanguíneos son transitorias, mientras que las células hematopoyéticas que provienen de la región aorta gonada, meonefro, son definitivas. Estas células madre hematopoyéticas colonizan el hígado y es donde se vuelve el principal órgano hematopoyético durante el segundo y séptimo mes de desarrollo. Y mediante esto, las células madre hematopoyéticas colonizan también la médula ósea y es donde ya el hígado deja de cumplir de ser principal órgano hematopoyético. Siguiente diapositiva, por favor. Regulación molecular de la formación de los vasos sanguíneos. El factor de crecimiento de fibroblastos estimula el crecimiento de los hístoles sanguíneos, mientras que el factor de crecimiento endotelial vascular induce a los hemangioblastos a formar vasos y células sanguíneas. Existen hemangioblastos en el centro de los hístoles sanguíneos que forman células hematopoyéticas, que son precursores de los hístoles sanguíneos. Y también existen hemangioblastos periféricos que se diferencian en angioblastos. Estos angioblastos están reguladas por el factor de crecimiento endotelial vascular. Al mismo tiempo, mediante el proceso de vasculogénesis ha establecido un lecho vascular primario por angiogénesis, es donde se añade más vasculatura y brotan nuevos vasos. Y también está regulado
por el factor de crecimiento endotelial vascular, hasta que se establece un patrón adulto o la maduración y la modelación de la vasculatura, y es donde está regulado por el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de transformación de crecimiento B. Aquí también podemos ver que la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular estimula a la vía de Notch, y la vía de Notch determina el desarrollo de las arterias a partir de la expresión del Sprin B2. También la vía de Notch regula el EPHB4, que es el gen específico de las venas. También podemos encontrar el PROX1, que es el gen específico de la diferenciación de los vasos linfáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Los hemangioblastos capilares. Grupos capilares sanguíneos anormales que constituyen tumores más frecuentes durante el primer año de vida. Ya se da aproximadamente el 10% de los nacidos. Existen hemangiomas capilares locales y capilar difusos. Los difusos son aquellos que causan muchas más complicaciones, provocando úlceras, cicatrices y a veces la obstrucción respiratoria. El insulinoide 2 es estimulando el crecimiento anómalo de los vasos y células sanguíneas, mientras que se descarta que el factor de crecimiento endotelial vascular pueda ser un factor de hemangiomas capilares. Siguiente diapositiva, por favor. Derivados de la capa germinal endodérmica. El tubo gastrointestinal es el principal sistema de órganos que está derivada de la capa germinal endodérmica. La capa germinal endodérmica cubre la superficie ventral del embrión y forma el techo del saco vitelino. El alargamiento del tubo neural, como podemos ver en la imagen, provoca el encorvamiento del embrión conforme requiere la porción fetal y conforme los pliegues cefalocaudal se desplazan en sentido ventral. Cuando los pliegues cefalocaudales tiran de los amnios para que el embrión ya se encuentre dentro de la cavidad amniótica. La cara ventral se cierra por completo, mientras que la región umbilical no se cierra por completo y está adherida al pedículo y al saco vitelino. Si en cualquier caso los pliegues no llegan a cerrarse, se produce un defecto que son los defectos ventrales de la pared abdominal. Gracias al plegamiento cefalocaudal del disco embrionario, el mesodermo se une al cuerpo del embrión y forma el tubo intestinal. El tubo intestinal se divide en 3 intestinos, un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. El intestino anterior está delimitado por la membrana bucofaringea, que es una membrana que separa el estomedio, que de la cavidad bucal primitiva del intestino primitivo, y el intestino medio que comunica el saco vitelino. El saco vitelino se va estrechando a medida que el embrión crece, y el intestino posterior termina temporalmente en la membrana cloacal. Esta membrana cloacal separa la superficie superior del conducto anal de la superficie inferior, también conocida como protodermo. Esta membrana se llega a romper en la 7ª semana de desarrollo para formar el orificio anal. Siguiente diapositiva, por favor. La incorporación parcial de la arantoides al cuerpo del embrión forma la cloaca, y un derivado de la cloaca es la vejiga urinaria. También encontramos la función del saco vitelino. Muchos lo conocemos como un órgano nutricio, pero también debemos conocer que el saco vitelino es aquel que proporciona células germinativas, y estas células germinativas emigran hacia la gonada para formar óvulos y espermatozoides. Durante su proceso, la capa
germinal endodérmica forma el revestimiento epitelial del tubo intestinal primitivo y las partes intraembryonarias del alantoide y del conducto vitelino. La capa germinal endodérmica origina, mejor dicho, que es un punto muy importante, el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el parénquima de las glándulas tiroideas y paratiroideas, el hígado y el páncreas, el estroma reticular de las amígdalas, el timo, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la uretra, y el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Siguiente diapositiva, por favor. Modelación del eje anteroposterior, regulación mediante genes de la homosecuencia. Los genes de la homosecuencia se conocen por su hemodominio, que es la unión al ADN. Estos genes de homosecuencia codifican factores de transcripción que regulan los fenómenos como la segmentación y la formación de los ejes. Estos genes se agrupan por grupos homeóticos. El determinante del eje craneocaudal son los genes homeóticos con C de Drosophila, que contienen la clase de genes homeóticos de Atenandepia y Victoras. Estos genes se organizan en un solo cromosoma. Los genes que determinan las estructuras craneales están en el extremo 3, que está en la imagen, y los genes que determinan las estructuras posteriores se encuentran en el extremo 5, que está de color morado. Estos genes se conservan en el ser humano en 4 copias: HOXA, HOXB, HOXC, HOXG. Estos genes se encuentran, diferentes genes se encuentran en un solo cromosoma y se enumeran del 1 al 13. Los genes con el mismo número que pertenecen a distintos grupos son un grupo parálogo. Como un ejemplo, podemos dar aquí HOXA1, HOXB1 y diferentes. Siguiente diapositiva, por favor. Aspecto externo durante el segundo mes. Al final de la 4ª semana, que es donde el embrión tiene aproximadamente 28 somitas, los principales rasgos son los arcos faringios y la somita. También podemos describir que al final de la 4ª semana se puede aún medir al embrión a partir de somitas, pero ya al inicio del segundo mes se mide al embrión mediante la longitud cefalocaudal, que se mide en milímetros. Siguiente diapositiva, por favor. Principio de la 5ª semana. Las yemas de las extremidades es donde se notan a ellas las yemas de las extremidades a nivel de la 4ª somita cervical, y esto nos quiere decir que están inervadas por el preso braquial. Sus extremidades tienen en forma de paleta aún. En la 6ª semana, las partes terminales de la yema se aplanan, y es como les digo que algunos lo determinan en forma de paleta. Siguiente diapositiva, por favor. En la 7ª semana aparecen surcos entre los rayos digitales que ya van anunciando la formación de los dedos. Las anomalías congénitas, la mayoría de las anomalías estructurales congénitas más importantes se inducen durante el periodo que va de la 3ª a la 8ª semana. ¿Y esto por qué? Porque es donde las poblaciones de las células madre están en proceso de establecer el primodio de cada órgano, y también porque la madre en la 3ª semana aún no sabe o no se da cuenta que está en pleno proceso de embarazo. Muchas gracias.